Amén. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Dios les bendiga en esta tarde de lunes. Espero que hayan tenido un buen comienzo de semana. Vamos a esperar unos segundos mientras se van conectando los hermanos. Mientras que se van conectando, quiero decir que el día de ayer, domingo, tuvimos un tremendo servicio. No solamente el servicio de inglés, sino el de español. Los dos servicios estuvieron tremendos. Tuvimos muy buena asistencia. Y tuvimos la bendición de tener con nosotros al secretario distrital de jóvenes americano, el hermano Alex Dunning. Fue una tremenda palabra que él habló en nuestra vida el día de ayer y nos gozamos. Así que estamos muy felices por el fin de semana que hemos vivido. Este domingo fue de gran bendición para la iglesia, para los que pudieron asistir, y espero que hayan podido ver la transmisión los que no pudieron llegar al servicio. Gracias a Dios se están conectando. La hermana Elma, Dios la bendiga, hermana Miriam Pulido, Dios le bendiga también. Gloria al Señor, gracias por conectarse. Y damos gracias a Dios por lo que Él está haciendo. Ya hoy el último día de este mes de agosto, ya comenzando el mes de septiembre, el mes escolar, con la ayuda de Dios. La semana que viene ya la escuela, nuestra iglesia va a abrir las puertas para la escuela cristiana en este nuevo año escolar, así que les pedimos también sus oraciones para que este año pueda tomar su curso normal y podamos estar todos ahí. El hermano Fausto, Dios te bendiga, hermano. Gloria a Dios, es siempre fiel también, conectándose, comentando. Amamos mucho a este hermano, gloria al Señor. Lo extrañamos ayer, sé que estaba visitando familia, pero siempre está en nuestras oraciones. Nuestra hermana Walkiria también se la extraña mucho en los servicios. Dios me la bendiga, hermana. Y como dije, estamos dando gracias a Dios por todo lo que Él está haciendo, por el respaldo que la congregación está dando, no solamente a través de estos devocionales, sino los domingos también. Le damos gracias a Dios por eso. Y queremos ya, sé que recién es lunes, todavía falta mucho para el domingo que viene, pero queremos dejarles saber que este próximo domingo también vamos a tener la bendición de tener otro misionero con nosotros. El misionero o los misioneros al país de España van a estar con nosotros predicándonos la palabra de Dios, y le hacemos este anuncio temprano para que haga planes, para que usted pueda asistir junto a su familia. Si quiere invitar a alguien, es bienvenido. La iglesia está más que preparada para recibir no solamente a la congregación, sino también a las visitas. Tenemos máscaras para las visitas, o cubrebocas, como usted le llame, para las visitas. Y siempre estamos recalcándole a los miembros de la iglesia que por favor traigan sus propios cubrebocas para mantener así los reglamentos o requisitos del estado de Michigan para que podamos funcionar como iglesia y tener nuestro servicio los días domingo. Gracias a Dios todos están respetando estos puntos. Estamos guardando la distancia social. Hay gel de alcohol para las manos en la entrada y en la salida. Estamos desinfectando el santuario después de cada servicio. Gracias a Dios, y todo está funcionando muy bien. Nadie de la iglesia ha sido afectado por este virus, y damos gloria a Dios por eso. Pero eso no quiere decir que no vamos a tener la precaución. Tenemos fe y confianza en el Señor, pero también debemos ser precavidos. Tenemos que tener las precauciones necesarias, ¿sí? Así que siempre vamos a estar haciendo estos anuncios, recordándoles, porque a veces algunos se olvidan, y es normal. A veces
con la salida rápida de la casa uno se olvida el cubrebocas, pero mantenga siempre uno extra en su auto, en su vehículo, para en caso de que se lo olvide, usted está ahí, listo para ir a la casa de Dios. Amén. Creo que esos son todos los anuncios que tenemos, solamente recordándoles, perdón, recordándoles que eh, siempre tenemos los devocionales en inglés de lunes a viernes a las 7:30 de la noche y en español los lunes y viernes a las 8 de la noche. También, como estamos anunciando, estamos pidiendo a toda la congregación hispana que pueda descargar en sus teléfonos o en sus tabletas la aplicación de Zoom, que es un método que estamos usando para poder estar conectados y vamos a tener reuniones que no van a salir en vivo, sino que va a ser algo privado, donde vamos a tener nuestras reuniones grupales conforme a los líderes que están designados por grupos en la iglesia, y vamos a tener un tipo devocional, así como teníamos antes de la cuarentena que estábamos haciendo los grupos de hogares o células en los hogares. Bueno, vamos a hacer lo mismo, pero a través de Zoom, de esta herramienta, de esta aplicación. Vamos a estar haciendo estas reuniones virtuales, por así llamarlas, donde vamos a tener un tiempo de devocional, va a haber oración, se van a hacer peticiones, si hay algún testimonio. Va a ser un mini servicio, por así decirlo, donde usted va a poder ver a los demás hermanos, poder tener un tiempo de confraternidad a través de este medio y para mantenernos así todos conectados en la presencia de Dios. Amén. Espero que pronto usted lo pueda hacer. Queremos en este mes de septiembre, que ya va a comenzar el día de mañana, dentro de 1 o 2 semanas, empezar a trabajar. Los líderes ya van a tener un entrenamiento y les van a estar comunicándole a ustedes para que se puedan qué día es mejor a cada grupo para conectarse, y sé que va a ser de bendición también para su vida. Amén. Desde ya le doy gracias a todos los varones que semana tras semana me están ayudando en los servicios, a las hermanas, gracias a los músicos y a los cantantes también, que están haciendo un excelente trabajo en nuestros servicios hispanos. Sé que fue un desafío para muchos empezar los domingos, porque los domingos, por lo general, nuestros servicios eran bilingües, estábamos las dos congregaciones juntas, pero ahora por causa de esta situación que estamos viviendo tenemos que hacer los servicios los domingos separados de inglés y español. Sé que fue un desafío para muchos hermanos, especialmente para los músicos y cantantes, que a veces les toca un doble servicio dependiendo el calendario que le ha tocado, pero damos gracias a Dios y honramos el esfuerzo de cada una de las hermanas y hermanos que están en esto. Amén. Así que bueno, gracias a Dios por todo eso, y ahora vamos a ir a la palabra en esta tarde. Estuvimos hablando las semanas pasadas sobre temas muy importantes como en lo que creemos, por qué creemos en el nombre de Jesús, por qué bautizamos en el nombre de Jesús, la importancia del bautismo. Y creo que eso es algo fundamental para la iglesia, siempre recordarles la importancia de esto, dado que la palabra de Dios lo dice en Hechos capítulo 4, el verso 12, porque no hay otro nombre, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Entonces es importante que podamos de tiempo en tiempo recordarnos a nosotros mismos en lo que creemos y por qué creemos de esa manera, porque así está en la palabra de Dios, así lo estableció el Señor Jesucristo, así lo cumplieron sus discípulos, los apóstoles a los cuales conocemos, y ahora es el turno de esta era de la iglesia, nosotros, de mantener la sana doctrina y seguir siguiendo los pasos de la iglesia primitiva de Hechos 2, del capítulo 2 del libro de los Hechos. Amén. Así que dicho esto, vamos a estar mirando ahora en el libro de Hebreos. Aquí el autor al cual se le atribuye este libro, que es el apóstol Pablo,
Vamos a estar mirando aquí unos versículos. Y en el capítulo 3, el último capítulo del libro de los Hebreos, o la carta a los Hebreos, vamos a estar mirando el capítulo 13. Y aquí habla, tiene, no sé en su Biblia, pero en la mía, en el primer versículo del capítulo 13 tiene por título de este capítulo es Deberes Cristianos. Y quiero que directamente pasemos al versículo 7 y vamos a leer lo que dice el versículo 7 en adelante. Voy a dar lectura en el nombre de Jesús a la palabra de Dios. Hebreos, el capítulo 13, el verso 7, dice: Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe. Versículo 8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Versículo 9 dice: No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Amén. Y quiero pasar al versículo 17, y dice: Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Así que vamos a mirar estas escrituras, estos versículos que aquí el apóstol Pablo está hablando de los deberes cristianos, o el deber de un cristiano, o sería cómo un cristiano debe comportarse o conducirse, en otras palabras. Y quiero hacer énfasis en la importancia de tener un pastor, de tener una iglesia donde congregarnos, porque eso es parte del plan de Dios. El Señor Jesús estableció una iglesia con un propósito y estableció pastores, ministros, evangelistas, y usted puede mirar lo que Pablo habla de los ministerios, diferentes ministerios que fueron establecidos en la iglesia. Porque hoy es muy común encontrar personas, y me ha tocado personalmente personas que se han contactado conmigo y tratando de pedirme alguna ayuda en este tiempo de crisis. Muchos están solicitando ayuda de diferentes países. Recientemente tuve la conversación con una persona y me estaba pidiendo ayuda económica por su situación. Me dijo que él es evangelista y yo le dije: bueno, ¿quién es su pastor? Me dice: mi pastor es Cristo. Y yo dije: ok, pero ¿a qué iglesia usted se congrega? No, yo no me congrego en ninguna iglesia. Y hermano, qué importante es que usted y yo tengamos un pastor. Hoy en día nadie quiere ser pastoreado, pero sí quieren que los pastores los ayuden. Cuando tienen necesidad sí buscan un pastor, pero no quieren ser. Hay personas que lamentablemente tienen un mal concepto del evangelio. Y por eso estoy leyendo esta parte, especialmente a la iglesia. Yo le hablo aquí a la iglesia. Si hay otra persona que esté escuchando esto, mi deseo no es ofender a nadie, pero yo quiero advertirle a la iglesia de tener cuidado, porque hoy en día usted va a encontrar mucha gente que se autoproclama a sí mismo pastor o evangelistas, pero no tienen pastor que los guíe, no tienen una congregación que los respalde. Y están como Pablo está diciendo acá, de tener cuidado de no dejarnos llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque estas personas usan la palabra de Dios de una manera a su propia conveniencia. Lo primero que te dicen: si usted
tiene amor de Dios y ama al prójimo como a sí mismo, ayúdeme a mí. Yo digo, bueno, nosotros ayudamos a la iglesia. Ah, Aquí creo que los hermanos de nuestra iglesia pueden testificar y dar testimonio de esto, que en tiempo de crisis la iglesia estuvo para ayudarlo. Quizá no fue una gran ayuda, pero estuvo la iglesia para ayudarlo, sea económicamente, sea con víveres, con alimentos. Pero qué bueno es tener una iglesia, qué bueno tener un pastor que vela por nosotros. Yo tengo un pastor y nuestro pastor, el pastor Guerrero, él tiene también pastores a quien él ah, recurre y pide consejería si le hace falta y así sucesivamente. Hay un orden. Ah, y hoy tenemos que tener mucho cuidado de no caer en estas doctrinas diversas y extrañas que te están diciendo que no tienes que tener un pastor, que no es necesario que vayas a una iglesia para ser salvo. Hay muchos que tienen este pensamiento, que no necesitan ir a una iglesia, que no necesitan ir a un templo, porque Dios está en todos lados. Si fuera así, la Biblia lo dijera, pero Dios estableció una congregación, Dios estableció una iglesia, y el Señor Jesucristo murió en la cruz para poder establecer una iglesia donde la gente pueda ser salva, recibir el plan de salvación. Y también antes que se me olvide, quiero contarle a la iglesia aquí, a la iglesia en Michigan, en Detroit, que el día de ayer, para mi esposa y para mí fue un día de victoria y de mucho regocijo porque mi cuñada, la hermana de mi esposa, Carla Victoria Torres, a la cual yo amo como una hija, porque la conozco desde que tiene 3 años, y el día de ayer ella bajó a las aguas del bautismo y fue bautizada en el nombre de Jesucristo. Y damos gracias a Dios y saludo a los pastores Risuti de la iglesia de Trujuy en la ciudad de Moreno, en Buenos Aires, Argentina, por el trabajo que ellos también hicieron con nuestra familia, especialmente con Carla. Y estamos súper contentos. Es una gran alegría para mi esposa y para mí saber que mi cuñada Carla Victoria Torres el día de ayer fue bautizada, nació de nuevo y estamos muy felices por ese bautismo. Vamos a tratar del domingo que viene eh, poner las fotos o el video de su bautismo en la pantalla de la iglesia para que todos puedan ser parte. Y eso yo quiero animar a la iglesia, de que no importa la distancia, quizá mi esposa y yo no pudimos estar ahí, pero siempre estuvimos orando y confiando. Y qué bueno que, como digo, es tener una iglesia que te respalde, pastores que te respalde, porque esta iglesia está conectada alrededor del mundo. Y damos gracias a Dios que en Argentina hay una iglesia que predica el mismo mensaje, que podemos contactar con esos pastores que pueden ser de bendición para nuestras familias que quizá usted y yo no podemos alcanzar. Por eso es necesario y es muy esencial que usted y yo tengamos un pastor sobre nuestra vida. Un pastor que siempre va a buscar lo mejor para usted y para mí. Una persona que va a estar orando, que siempre usted puede llamar y va a saber que esa persona, ese pastor, esa esposa del pastor, va a tomar esa llamada y no solamente va a tomar esa llamada, sino va a tomar esa carga, ese problema que usted tiene y va a tratar de ayudarlo y ayudarla en la manera más rápida posible. Qué bueno es tener una iglesia, qué bueno es tener un pastor que nos ha dado un buen ejemplo, porque aquí el apóstol Pablo dice: acordado de vuestros pastores que los hablaron la palabra de Dios y considerar cuál haya sido el resultado de su conducta. Y esto es algo muy importante, porque no todo realmente que se llame pastor es un buen pastor, ¿verdad? Porque el título realmente no hace al carácter de la persona. Hoy por hoy hay muchas personas que se preocupan más por el nombramiento que por en sí lo que significa eso. Ser pastor no es solamente un título o una licencia o un diploma en la pared que certifique que eres un pastor.
No, es mucho más que eso. Es trabajar, es preocuparse por la gente cuando nadie te ve, cuando nadie te reconoce, que la gente te va a criticar muchas veces, eh, y así todo uno lo sigue amando. Que la gente se va de la iglesia de repente ofendida y después de 2, 3 años vuelve otra vez. Y el pastor siempre va a estar con los brazos abiertos, esperándolo y recibiéndolo. Entonces, eh, muchas veces, hoy por hoy está pastorado por ciertas personas, ciertos personajes, está mal visto. Piensan que un pastor lo único que quiere es ah, llenarse de dinero. Si estás en una iglesia que el pastor lo único que te pide es plata, bueno, ya eso es otra cosa. Pero nosotros, gracias a Dios, tenemos un pastor que se preocupa más por nuestro bienestar, que te dice, si vas a conseguir un trabajo, que quizás te vas a llenar de dinero, pero te va a alejar de la iglesia, piénsalo bien, porque primero es la casa de Dios. Y no es que el pastor no quiera que tú prosperes, no, pero él se preocupa por tu bienestar espiritual también. Si a él le importara el dinero, solamente te diría, no, sí, está bien. Algo quizás que el Señor puso en mi corazón de hablar en este tema en esta tarde, porque necesitamos mirar el modelo, el ejemplo que nos están dando. Quizás muchos hoy que me puedan estar escuchando de la iglesia o de otro lugar tuvieron una mala experiencia. Yo tuve una mala experiencia. La primera vez que yo fui a una iglesia evangélica, el pastor que estuvo ahí me trató muy mal. Nunca tuvo una palabra de amor o de aliento hacia mi vida. Uh, lo único que hacía era condenarme, mandarme al infierno, sacarme otra vez, volverme a mandar, me echaban en el lago de fuego y siempre tenía una escritura como para condenarme, nunca me sentí bienvenido. Nunca lo reconocí a él tampoco como mi pastor. Y pasaron, eso fue cuando tenía unos 15 años, pero a los 19 años Dios me dio la oportunidad de conocer a un varón de Dios, un hombre de Dios. Por eso usted va a ver en la Biblia que hay, a veces usted va a encontrar que ciertos profetas le llamaban el varón de Dios. No solamente era un profeta, era un varón de Dios. Había algo especial en él. Su carácter, su manera de ser reflejaba lo que Dios había hecho en su vida. Y eso me pasó a mí con el pastor Augusto Espínola, también en la ciudad de Moreno, en la iglesia de Santa Brígida, una iglesia muy humilde, muy pobre, pero que esa persona, ese hombre cambió mi vida. Fue hasta el día de hoy, lo considero mi padre espiritual. Y yo seguí su consejo y yo siempre dije, yo quiero ser como él, yo quiero seguir sus pasos, porque él me mostró realmente el amor de Dios. Él no era solamente un predicador de la palabra, era un hacedor de la palabra. Él me mostró no solamente con palabras, sino con hechos, que se preocupaba por mí, que veía potencial que quizás ni yo mismo veía en mí, ni mi familia quizás. Y eso hasta el día de hoy, por la gracia de Dios y por esa persona que impactó mi vida y cambió mi vida, hoy estoy aquí. Y honro eso. Y siempre oro por ellos. Y aquí dice, Pablo está diciendo en el versículo 7, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Y creo que nosotros aquí en la Iglesia Vida Cristiana en Detroit tenemos unos pastores que son de un gran ejemplo y de buen ejemplo, que tienen una conducta intachable y que debemos imitar su fe. Como siempre digo, ellos no son perfectos. Lo mismo cuando estuve en la iglesia en New York, el faro apostólico de New Rochelle, también lo considero mi pastor, todavía lo considero mi pastor, aunque no me congrego con él, pero fue mi primer pastor aquí en los Estados Unidos, el pastor Ramón Pérez, al cual le mando un saludo, un abrazo grande, siempre estamos orando por él. Su conducta, su trayectoria, de la manera que él nos recibió, a mi esposa y a mí, de cómo nos trató, cómo nos abrió la puerta no solamente de su hogar, sino de su iglesia,
y las oportunidades y las ayudas que ellos nos brindaron. ah, y gracias a eso también hoy estamos aquí en este lugar, en Michigan, con los pastores guerreros. Y debemos imitarla y debemos dar gracias a Dios. Eso no quiere decir que ellos sean perfectos y que quizás en algún área no se vayan a equivocar o cometer un error. No, no, no. Son seres humanos que pueden, igual que usted y que yo, cometer una falta, cometer un error. Pero ellos nos predican la palabra de Dios. Ellos siempre están ahí velando por nosotros. Cuando está usted en el hospital, los pastores son los que van ahí también a visitarlo, se preocupan por usted, están al tanto, al pendiente. Y qué importante es tener un pastor, tener una iglesia que usted sepa que usted no es huérfano, no es una huérfana, no está solo, no está sola, tiene una familia en Cristo, que tiene un pastor que está para preocuparse por usted, que está para acompañarlo, para guiarlo, para aconsejarlo. Y después sigue diciendo, ¿no? Porque en el versículo 9 que leímos, bueno, el versículo 8 creo que aquí Pablo solamente lo mete para que recordemos que el Señor Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, Él no cambia. Pero en el versículo 9 Él dice, para que no nos dejemos llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón, dice, en la gracia. Y justo hoy el hermano Tim Brook, para la parte de habla inglés, él estuvo hablando sobre la gracia, la importancia de la gracia de Dios sobre nosotros. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo que debemos afirmar nuestro corazón sobre la gracia del Señor. Y dice, y no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. No se ocupe de viandas, de cosas que realmente no van a alimentar su vida, su alma. Usted necesita a alguien que realmente le traiga comida espiritual, que le va a enseñar cosas que lo van a llevar a la vida eterna. Porque lamentablemente hoy muchos quieren ser más que pastores psicólogos. Solamente quieren ser gente que te quiere inyectar buen ánimo. Como dicen ahora, ya no quieren ni siquiera nombrar al Espíritu Santo, le dicen buena energía. Y quieren ser motivadores más que pastores. Y no está mal motivar a la gente, pero es necesario, más importante, que enseñemos la sana doctrina, que afirmemos el corazón en las cosas de Dios, que ninguna doctrina rara va a venir a cambiar la convicción del Señor Jesucristo y el plan de salvación que nos ha sido presentado, que no es poca cosa. Y también en el versículo, en el versículo 17, se está avanzando bastante rápido, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Y aquí hay a veces personas que malentienden cuando habla de sujetarse. Está diciendo que tú te puedes agarrar confiadamente, saber que es el varón de Dios, que te va a guiar, lógicamente, siempre y cuando predique esta palabra. Como yo dije una vez, si yo empiezo a predicar otra cosa que está en contra de este libro, no me escuche, sáquenme de donde estoy. No merezco estar donde estoy si no predico esta palabra. Yo no quiero predicar filosofía o mi ideología o mi pensamiento, que de nada le va a servir a usted. Si no está basado en la palabra de Dios, si no estoy predicando lo que está en esta palabra, entonces, no sé, sáquenme, muévanme. No merezco estar donde estoy, enseñar la palabra de Dios. Por eso es muy importante que usted también conozca la palabra de Dios. Y eso es algo que nosotros siempre hacemos énfasis en la iglesia. Nuestra doctrina tiene que estar basada en toda la palabra de Dios, desde Génesis a Apocalipsis. No queremos hacer nada que vaya en contra de este libro sagrado, porque queremos cumplirlo, queremos tratar de hacerlo. Así con nuestros errores y nuestros defectos, queremos hacer la voluntad de Dios, queremos agradar a Dios antes que agradar al hombre. Por eso predicamos de la manera que predicamos.
Por eso hablamos de vivir de una manera diferente. Por eso nos vestimos de la manera que nos vestimos. Por eso hablamos y nos comportamos de la manera que lo hacemos, porque queremos ser la iglesia del libro de los Hechos. La iglesia que fue establecida, la iglesia que el Señor Jesucristo estableció. Esas son la iglesia que nosotros queremos ser. Y no queremos cambiar. No queremos desviarnos como le dijo el Señor a Josué. No te apartes de este libro de ley ni a la derecha ni a la izquierda. Mantente en este camino. Porque si haces esto, si haces lo que está en este libro de la ley, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y ese es el secreto del éxito para cualquier cristiano, para cualquier hijo o hija de Dios. Es mantenerse en la palabra de Dios. Es estar con un pastor que te predique. Es estar en una iglesia congregándote. Porque Pablo también lo dice aquí en el libro de los Hebreos. No dejéis de congregar como muchos tienen por costumbre. Hay muchos que la cuarentena le afectó más espiritualmente que físicamente, que ya ni siquiera quieren regresar, ya se le hizo una costumbre quedarse en su casa. Ay, mejor no me hagan hablar porque si les has hecho una costumbre no venir a la iglesia. Y como yo le decía una vez a mi esposa, uno se puede acostumbrar a algo bueno como también se puede acostumbrar a cosas malas. Porque el ser humano se acostumbra muy fácilmente a cosas. Nos acostumbramos a la comodidad, como a veces nos acostumbramos a los vicios. Y tenemos que tener mucho cuidado. Y Pablo está aquí, en esta carta a los hebreos, le estaba diciendo, que no sé si es en el capítulo 9 o en el capítulo 10, le está diciendo, no dejéis de congregar como muchos tienen por costumbre. Y eso es lo que ayer cuando terminó el servicio pude decir después del tremendo mensaje de nuestro hermano Dani, de que no debemos acostumbrarnos a quedarnos en casa, de mirar solamente el servicio desde la comodidad de nuestra casa a través del teléfono, la computadora. No es lo mismo verlo que vivirlo. Hay una gran diferencia. No se pierda estos servicios que estamos teniendo, que son de grande bendición para su vida, para nuestra vida, para la iglesia. Necesitamos congregarnos, necesitamos estar unidos. Sí, hay que tener cuidado, claro que sí. Estamos teniendo todas las precauciones, iglesia. Pero como siempre digo, todos están saliendo a trabajar, todos están yendo a las tiendas a comprar, tienen que hacer una línea para pagar, donde nadie respeta la distancia cuando hacen línea para pagar, donde en su trabajo usted está rodeado de muchas personas, pero a la iglesia tiene miedo ir. No es miedo, es que ya se acostumbró a no venir a la iglesia, porque no tiene miedo de salir a la calle, sea a la tienda, al mercado, al doctor o al trabajo. Porque si tiene miedo para una cosa, tiene que tener miedo para todo. Porque si no es un miedo un poco raro ese. O sea, tiene miedo de ir a la iglesia que se va a contagiar, pero no tiene miedo de ir a comprar todos los días o todas las semanas la comida, sea al mercado, al mayorista. No tiene miedo de contagiarse en su trabajo cuando a veces ni siquiera cumplen todas las normas de seguridad y de salubridad. Pero la iglesia tiene miedo. Me estoy desviando un poco, pero siento decir esto. Necesitamos hoy más que nunca estar bajo un pastor que nos predique la palabra de verdad, estar con una congregación, ser parte de la iglesia. Necesitamos ser parte de la iglesia. Mire lo que dice ya el versículo, el último versículo dice, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos. Y qué importante es esta palabra obediencia. La obediencia es algo que Dios está más interesado en nuestra obediencia que en nuestro sacrificio. Dios quiere que se obedezca más su palabra, que hagamos 1000 sacrificios. La obediencia trae bendición a nuestra vida.
la obediencia trae bendición, y lo voy a decir otra vez, la obediencia trae bendición a nuestra vida. Debemos ser obedientes a la palabra de Dios. Tenemos que ser obedientes a nuestros pastores. Ahora, usted puede tomarlo de la manera que mejor le parece, pero necesitamos ser obedientes a nuestros pastores. Yo muchas veces no estuve de acuerdo en decisiones que... yo tuve solamente 3 pastores en mi vida. El pastor Augusto Espínola, el pastor Ramón Pérez y el pastor ahora, el pastor actual, el pastor James Guerrero. Y no siempre estuve de acuerdo a veces con las decisiones o los consejos que mis pastores, estos 3 varones de Dios, me han dado, pero siempre los obedecí. Así quizás con mis dientes todo, pero siempre aprendí la obediencia. Eso lo me enseñó mi padre espiritual, el pastor Augusto Espínola. Él siempre me enseñaba, Javier, tenemos que ser obedientes. En ese tiempo, su pastor era el pastor, el que ahora es presidente de la obra en Argentina, el pastor Jorge Orueta, que es unos años más joven que el pastor Augusto. Pero mi pastor siempre decía, él es más joven que yo, pero yo lo respeto, él es mi pastor. Aunque quizás la diferencia de años yo pudiera tener más experiencia, pero él es el pastor. Y yo voy a respetar a mi pastor. Porque yo sé que a través de la obediencia viene la bendición de Dios para mi vida. Y yo no quiero ser una carga para mi pastor. Yo no le voy a dar dolor de cabeza a mi pastor. Yo me voy a sujetar, yo voy a obedecer a mi pastor. Y él me enseñó ese concepto, esa importancia de la obediencia. Y he tratado en todos mis años en el Evangelio de ser obediente a mis pastores. En todo. Aunque a veces había momentos que no, porque yo decía el por qué, pero hermano, la obediencia trae frutos de bendición a nuestra vida. Y un pastor siempre va a aconsejar lo mejor para ti, aunque muchas veces vas a escuchar lo contrario de lo que realmente querías escuchar. Pero nuestros pastores siempre te van a aconsejar para tu bien. Ellos quieren lo mejor para ti. Así que la obediencia a nuestros pastores es fundamental. Estar sujetos a un pastor. Porque hoy por hoy hay mucha gente que quiere ser líder, pero nunca se dejó guiar. Nunca se dejó liderar. Pero quieren guiar a otros, pero nunca se dejaron guiar. Quieren aconsejar a otros cuando nunca reciben consejo. Necesitamos un pastor, un varón de Dios, un matrimonio, una pareja, un varón, un pastor con su esposa, que nos van a aconsejar, que nos van a guiar por esta sana doctrina. No les quiero quitar más tiempo, espero que haya sido de bendición esta pequeña reflexión. Una vez más quiero animarlos para este próximo domingo, sé que hoy es lunes, pero el domingo, por favor, vamos a hacer un esfuerzo de tener una buena asistencia para estar con los misioneros al país de España. Sé que Dios nos va a hablar nuevamente a nuestras vidas. Así que yo le animo a que puedan asistir. Vamos a estar hablando el viernes también sobre esto, anunciando más de esto. Una vez más a la iglesia aquí de Detroit, la Iglesia Vida Cristiana. Estamos pidiendo que toda la congregación hispana pueda descargar la aplicación de Zoom en su teléfono o en su tableta, en su computadora. Queremos empezar a trabajar a través de grupos en los hogares de esta manera para mantenernos conectados, para que usted pueda recibir una palabra de aliento, ver a los demás hermanos y hermanas también, escuchar testimonios de lo que Dios está haciendo. Así que le animamos a que pueda seguir apoyando también a los líderes que están haciendo este excelente trabajo de conectados. Que Dios les bendiga también grandemente. Así que en esta hora quiero que estemos orando.
Como dije ayer, vamos a estar orando también por el pastor Jorge Mendizábal, que hace una semana atrás él dio positivo con el virus, pero vamos a orar que el Señor lo esté guardándolo, así como a muchas personas que están afectadas por este virus, que sea el Señor poniendo su mano y haciendo su voluntad en cada una de las vidas de estas personas. Amén. Así que vamos a orar en este momento. Señor, te damos gracias en tu santo nombre, Jesús, por este tiempo que hemos podido compartir, que esta palabra haya sido de bendición y de edificación para aquellos que la han recibido, para los que van a compartir estos videos. Te damos gracias, Señor. Bendice la iglesia, establecela, fírmala, Señor, como dice tu palabra, a través de tu gracia en nuestros corazones. En el nombre de Jesús te damos gracias por los pastores, Señor, que tenemos, por la iglesia, porque tenemos una iglesia y tenemos pastores, Señor, que nos enseñan la palabra de Dios, que nos van a llevar, Señor, al plan de salvación. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga una vez más. Nos vemos con la ayuda de Dios el viernes a las 8 de la noche. También durante la semana están los devocionales en inglés. El miércoles la enseñanza es bilingüe. Conéctese también a las 7:30 por la página de la iglesia Christian Life. Creo que eso es todo por hoy. También si usted puede ir al canal en YouTube, Miriam y Javier Romero, usted va a encontrar todos estos videos también ahí. A veces en Facebook se borran, pero lo estamos subiendo en el canal de YouTube. Usted los puede ver, comentar, darle me gusta, compartirlos también a través de esa plataforma. Así que Dios les bendiga también a los que a través del canal de YouTube están compartiendo y comentando estos videos. Dios les bendiga y nos vemos con la ayuda de Dios el viernes.